Vamos a estar leyendo de Mateo 7, ya casi culminando, como había dicho, ya las enseñanzas de nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte, ¿verdad? Abra su Biblia a Mateo 7:15. Hoy vamos a estar predicando bajo los temas: por sus frutos os conoceréis y nunca os conocí, ¿verdad? Unos temas muy profundos, y hemos visto que son temas que son apegados, ya que el uno llega al otro y debemos de aplicarlo los dos. Todas estas enseñanzas están juntas, ya que todas pertenecen al gran Sermón del Monte, pero estas enseñanzas las hemos dividido conforme hemos visto que van juntas, y esta semana estamos enseñando estas dos lecciones que el Señor nos ha enseñado. Vamos a leer la palabra de Dios. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los arbrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a dejar a nuestro hermano Walter que ore y dé inicio. Santo, aleluya. Amén. Vamos a orar. Siempre dependemos del Espíritu Santo, Dani. Amén. Y entonces los hermanos saben que todo hombre y mujer de Dios depende del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Padre, venimos en esta tarde, Señor, ante tu presencia, Señor, reconociendo nuestra humanidad, Señor, reconociendo, Señor, que no dependemos de nuestras fuerzas ni de nuestra inteligencia, Señor, sino que dependemos de tu Espíritu Santo, Señor. En esta tarde nosotros te pedimos, Señor, que tú ilumines nuestras mentes, que nos des sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto, Señor. Te pedimos que sea el Espíritu Santo guiándonos, Señor, a trazar esta enseñanza, Señor, que no sea nuestro pensamiento, sino, Señor, lo que dice tu palabra, Señor, y que nuestros hermanos, Señor, puedan aprender en esta tarde, Señor, y nosotros nos encargaremos, Dios mío, de principio a final, Señor, darte la honra y darte la gloria, porque solamente tú te la mereces, Señor. Amén y amén. Como decía nuestro hermano Dani, mira, hermano Dani, aquí dice en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hermano Dani, si nosotros los preguntaríamos aquí, ¿cómo la iglesia de Cristo puede reconocer a un falso profeta? ¿Cómo lo podemos nosotros conocer, o cómo la iglesia va a poder percibir que es un hombre de Dios o es un falso que viene traduciendo la Biblia de una manera, o de la manera que él quiere, o de la manera que a él le guste, o de la manera que el pueblo está acostumbrado a recibirla? ¿Cómo nosotros vamos a identificar a un falso profeta? Primeramente tenemos que conocer doctrina, porque la doctrina, tenemos que conocer qué doctrina está aplicando y qué doctrina está enseñando. Pero uno de los grandes puntos para conocer un falso profeta es estar primeramente llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo revele y nos dé testimonio a nosotros del que está hablando al frente, o del que está enseñando al frente, viene o no viene de Dios. Pero ¿cómo nosotros vamos a poder identificar a un falso profeta, o no lo vamos a poder identificar, si no estamos llenos del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, el que nos guía a toda la verdad, ¿cómo no? Por eso es que hoy muchas iglesias, Dani, porque vamos a tratar estos puntos por puntos, muchas iglesias hoy están siendo engañadas.
Por esto, porque no tienen primeramente la revelación, están muertos espiritualmente, si así se puede decir. Mi hermano, yo así predico, yo así enseño. Si usted me escucha, es que así es mi modo, así es mi forma de ser. Pero ¿cómo podemos conocer un falso profeta o un falso maestro o un falso Cristo? A través de la palabra, porque la palabra es la defensa que todo hombre y mujer de Dios tiene que usar. Usted puede hablar muy bonito, podemos hablar muy lindo, pero si no conocemos lo que está escrito, mi hermano, nosotros vamos a ser arrastrados por los falsos profetas. ¿Qué me diría usted, hermano Dani, a través cómo usted, sus puntos o sus características de identificar a un falso profeta? Amén, amados hermanos. O sea, el Señor Jesús lo dejó muy claro, mis amados hermanos. Lo dijo muy claro. Dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos, amados hermanos? Verdaderamente que los frutos son todo lo que abarca la manera de vivir, su carácter, las enseñanzas y sus influencias. ¿Qué influyen a hacer? ¿Qué es lo que ellos quieren que tú hagas? ¿Qué es lo que ellos te mandan a hacer? ¿Qué es lo que ellos dicen, esto has de practicar? ¿Verdad, amados hermanos? O sea, hay que tener mucho cuidado. Mi hermano Walter lo dijo muy claro, que la palabra de Dios es nuestra guía de cada día de nuestra vida. Como dijo mi pastor hoy en la mañana cuando estaba predicando, ¿verdad? Él estaba diciendo que nosotros verdaderamente ya no tenemos que andar buscando revelaciones nuevas o libros nuevos y cuantas cosas nuevas, sino que la Biblia es lo que está establecido por nuestro Dios, para que nosotros podamos entender cuál es lo bueno y cuál es lo malo. En otras palabras, para que nosotros podamos tener sabiduría, ya que la sabiduría en su definición es el poder discernir lo bueno entre lo malo. Entonces, amados hermanos, la sabiduría viene aquí de la palabra de Dios. Tenemos que nosotros poder leer, buscar en la palabra de Dios qué es lo que dice, qué es lo que nos enseña. ¿Qué es lo que es los frutos que un maestro o una persona cristiana debe llevar? Todo eso se encuentra en la palabra de Dios, mi hermano Walter. Amén. Dani, uno de los puntos que si nosotros vemos en el pueblo de Israel se introdujo los falsos profetas. Esto no es de ahorita, mi hermano. Esto viene desde los tiempos de los padres donde se introducían los falsos profetas. Y si nosotros vemos que el pueblo de Israel era cautivo siempre por desobedecer a Dios, siempre por atender siempre por atender a los falsos profetas, por recibir lo que ellos querían, por recibir lo que ellos estaban acostumbrados. Pero, Dani, cuando un profeta de Dios venía al pueblo de Israel, lo que el pueblo de Israel es que los hacía, los mataba, los mataban, creían que no era lo que en verdad Dios estaba hablando. Y quiero darte un pasaje muy interesante que a mí me gusta leer mucho el libro de Jeremías. Y el libro de Jeremías, mi hermano, fue un libro donde Jeremías sufrió mucho porque él enseñaba al pueblo, pero el pueblo no recibía lo que él enseñaba. El pueblo recibía lo que a ellos les gustaba. Y es por eso que hoy en día, Dani, hay muchos que les gusta recibir lo aquello. Hoy solo bendición y solo bendición. Yo sé que Dios bendice, pero también se tiene que hablar lo que es y lo que no es. Amén. Y en el tiempo de Jeremías, mire, mi hermano, dice aquí en Jeremías 23:32. Dice, hablando de los falsos profetas, dice Jeremías, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Escuche, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Mire, primeramente dice que no los envió. Hablaban mentiras, dice, y con sus lisonjas. Mire, mi hermano, dice, lisonja es una alabanza bajo e interesada, hecho con estudio de lo que se puede halagar al otro, con propósito de ganarse su voluntad para fin de su beneficio. Mire eso es lo que hace el falso profeta, porque lo que hace el falso profeta es lo que él busca es buscar, o sea, ¿cómo quisieras irte a buscar alabanza, buscar, wow, qué hombre de Dios trae esta palabra y ganar fama? No, mi hermano, pero el profeta que es llamado por Dios habla lo que Dios le da. Como dijo Micaías, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso enseñaré. Ahora, pero ¿cómo podemos también nosotros conocer a un falso profeta? Y vamos a ir a Primera de Juan, mi hermano, porque vamos a ir desarrollando punto por punto. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Si el hermano Dani me lo puede leer, Primera de Juan,
4:1. Y dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han de salir por el mundo. Ahora, ¿qué dice? Probar los espíritus, mi hermano. La iglesia de Cristo está llamada a probar quién viene de Dios y quién no viene de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a comprobar? Con la palabra, mi hermano, conociendo lo que está escrito. Porque si hoy en día hay muchas iglesias que dicen amén, sin saber lo que el predicador o lo que aquel viene está enseñando. Y por eso es que dice Jeremías, hicieron errar a mi pueblo. Porque el pueblo no tenía el conocimiento de lo que estaba escrito. Pero gracias al Señor que la iglesia de Jesucristo todavía sigue de pie. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un remanente, Dani. Hay un remanente que se mantiene fiel a Dios, que se mantiene fiel a lo que está escrito. Pero podemos ver también en estos últimos tiempos cómo la iglesia ha sido engañada a través de los falsos profetas. Wow, amados hermanos. Y es algo, o sea, muy sensible. O sea, es algo muy sensitivo este mensaje, ¿verdad? Porque tenemos que advertir a la iglesia, ¿verdad? Que lo que la Biblia ha estado advirtiendo desde hace ya mucho tiempo, desde los tiempos de los primeros profetas hasta Moisés, ¿verdad? Ya ya Dios estaba advirtiendo de los falsos profetas, de tantas cosas muy malas. Tenemos verdaderamente, amados hermanos, estudiar estos temas cuidadosamente, porque puede venir uno y torcer unas palabritas bien pequeñitas y le quita todo el sentido a lo que dice la palabra. Por eso tenemos, amados hermanos, de tener mucho cuidado de lo que escuchamos. Y como dijo mi hermano Walter, no todo decirle amén. Yo quisiera que mi hermano Walter leyera ahí Mateo 3:7 al 10. Y ahorita lo lea. Pero algo que yo pude aprender, que un profeta, amados hermanos, un profeta es definido como alguien que es un intermediante o un intercesor. En otras palabras, esta persona, un profeta verdadero de Dios, es alguien que habla de parte de Dios, pero también intercede por su pueblo de Dios. También es alguien que tiene una conexión con Dios y por medio de esta persona Dios se conecta a su pueblo. Entonces, amados hermanos, lo que podemos entender es que ahora los falsos profetas son aquellos que dicen tener esta conexión con Dios, pero lo que ellos hablan es cosas falsas. Dicen que ellos traen palabra revelada por Dios, pero estas palabras quieren guiar a la gente que se desvíe del camino, que se alejen de Dios. Son palabras y cosas que suenan bonito, pero cuando se examinan y mira verdaderamente qué es lo que significa estas cosas que estas personas están predicando, muchas veces, amados hermanos, son erróneas y son cosas que no tienen ni fundamento bíblico, ¿verdad? Los lobos rapaces, por eso dice que ellos están como lobos rapaces, amados hermanos, son gente que por fuera parece que son muy espirituales, pero como dice aquí, por dentro son lobos rapaces, son gente que tiene intenciones malas. A fin de todo, eso es lo que el Señor Jesús nos está advirtiendo, que son gentes que por fuera se miran como si fueran muy espirituales, pero por dentro sus intenciones, amados, es dañar el pueblo de Dios, es dañar a la iglesia de Cristo, es traer división, es traer dinero hacia ellos o ganancia para ellos, es para sus propias concupiscencias. Muchas veces ellos lo que harán es predicar cosas que a la gente le gusta escuchar para que a ellos todos los beneficios les lleguen, pero a fin de todo el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo está muriendo. Está muriendo porque ellos están escuchando cosas falsas, cosas que nos alejan de Dios y no nos acercan. Y ahora quisiera yo tocar un poquito de los frutos, ¿verdad? Léame ahí, mi hermano Walter, lo que dijo Juan el Bautista. ¿En qué libro? Mateo 3:7. Mateo 3:7 al 10. Dice así la palabra del Señor. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Santo. Entonces aquí, amados hermanos, quisiera yo tocar un poquito ya también de los fariseos, ya que hemos estado tocando de ellos ya muchas clases de estas, de las de el Sermón del Monte, ¿verdad? Ya que los fariseos eran, según ellos, los escogidos, porque eso es lo que fariseo significa, escogido. Ellos eran los escogidos para buscar, para leer las escrituras, para ministrar en las sinagogas, para enseñar y dar enseñanzas. Pero al verlos Juan el Bautista, cuando él estaba bautizando allá en el río, lo primero que él dijo fue generación de víboras. Rápidamente los conoció, no fue porque le miró la apariencia, sino que por revelación divina, él pudo ver lo que el Señor estaba viendo dentro de ellos. Que no estaban dando los frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, lo que me gusta es como lo dice en la Biblia en inglés, que son frutos que muestran arrepentimiento. Estos fariseos no estaban dando esos frutos, no estaban mostrando arrepentimiento, sino que por fuera eran ellos muy, muy limpios, como les dijo Jesús, ¿verdad? Muy limpios por fuera, pero por dentro estaban muertos, llenos de muerte, sepulcro, blanqueado, santo. Entonces podemos entender, amados hermanos, que nosotros, siendo cristianos, y aún nosotros los que estamos enseñando, los maestros, los líderes, los predicadores, ¿verdad? Los pastores, los evangelistas, tenemos que enseñar los frutos del Espíritu, los frutos que muestran que nosotros verdaderamente hemos tenido un arrepentimiento genuino y no un arrepentimiento solo por fuera, porque como dijo Juan el Bautista, que hay gente que dice como los fariseos decían, pero nosotros somos hijos de Abraham, ¿cómo que no tenemos que arrepentir? Somos del linaje escogido. Y hay gente que dice, bueno, yo soy cristiano, yo siempre me he dicho cristiano, yo toda mi vida he dicho que soy cristiano, mis padres fueron cristianos y cuántas cosas, pero en su corazón nunca ha habido un encuentro con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Nunca ha habido un verdadero arrepentimiento genuino, y su vida no muestra los frutos del Espíritu. Y yo quiero que mi hermano Walter ahora hable un poco más de los frutos del Espíritu para que nos metemos más ahí. Mírenme, los frutos del Espíritu. Cuando nosotros estamos injertados en la vid que es Cristo. Dani, ¿cómo es posible que si nosotros estamos injertados en la vid que es Cristo y no demos buenos frutos, cuál es el problema? No es en la vid, es en el que está conectado. Porque si Cristo es la vid, mi hermano, Cristo siempre permanece. Cristo siempre, todo aquel que permanece como pámpano injertado a la vid, tiene que dar buenos frutos. Si no está injertado en la vid, ¿cómo es posible que no va a dar buenos frutos cuando Cristo es la vid aquí? Pero mire los frutos del Espíritu. Dice Gálatas, vamos a leer los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Y la Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es amor. El hombre de Dios tiene que reflejar el amor si de verdad es un hombre de Dios. Número 2, gozo. Mire, Dani, el hombre de Dios, el fruto que se le tiene que ver al hombre de Dios es gozo. Mire, mi hermano, la felicidad es temporal, mi hermano. Pero el gozo permanece para siempre en medio de toda crisis, en medio de toda tribulación que venga sobre tu vida. Tú siempre te vas a mantener gozoso porque el Espíritu Santo vive dentro de ti. Mire, el tercero es paz, Dani. Paz. Número 4, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mira, hermano, estos son los frutos del Espíritu que el hombre de Dios tiene que reflejar. La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, mi hermano. Si tú estás ahí en medio de tribulación, siente la paz de Cristo te va a estar contigo. Dice la paciencia. Y es que la paciencia, hermano Dani, este fruto muchos como que no lo dan a la luz. Santo, aleluya. Hermano Walter, pero también léame un poco más adelante, 5:19. Quisiera yo escuchar, porque mira, amados hermanos, es bueno escuchar los frutos del Espíritu, ¿verdad? Para que entendamos cómo es que debemos de vivir. Pero también tenemos que tener mucho cuidado porque, como dijo Jesús, por su fruto lo conocerá. Por lo que ellos practican, los vamos a conocer. Y la palabra dice muy claramente
¿Qué es lo que uno practica cuando uno está en la carne? Mire, la Biblia dice, no lo dice Dani ni lo dice Walter, su servidor. La Biblia dice en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, amados hermanos, muy claro, Pablo solamente estaba repitiendo lo que nuestro Señor Jesús estaba hablando, ¿verdad? Que el que practica las cosas, que nuestra naturaleza pecaminosa, aquí en este libro de Gálatas llamado la carne, ¿verdad? Esta carne, lo que nosotros, los que practican lo que la carne desea, amados hermanos, no heredarán el reino de los cielos. Y ahorita más adelante vamos a entrar a ese gran día, porque aquí mismo Jesús da un ejemplo de cómo será ese gran día, ¿verdad? Pero mira, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, ya que hay maestros, hay falsos profetas, hay gente que se dice ser muy espiritual, pero la actitud de ellos no es buena. Como dice aquí está muy claro, mire, el adulterio, la fornicación, andan en pecado, inmundicias y lascivias, ¿verdad? Pero también son idólatras. Aquí podemos entrar en lo que es la prosperidad. Yes. Porque ellos aman el dinero, quieren más dinero, piden dinero y solo es el dinero, solo es tener casa grande, solo es que tú eres bendecido si tienes carro nuevo. Ellos ponen la bendición, le dan el nombre de bendición a las cosas materiales. Y amados hermanos, la bendición no es lo material. Las bendiciones son las cosas espirituales del cielo. Cuando el Señor nos llena de gozo, de paz, de fuerzas para seguir adelante. Esas son las bendiciones. Pero esta gente pone el nombre de bendición a las cosas de este mundo, ¿verdad? Esa es idolatría, ¿verdad? Aquí muy importante, enemistades. Cosas que se ven a veces en las iglesias. A veces un tiempo atrás, yo veía en las redes sociales evangelistas que se tiraban entre ellos. ¿Cómo es eso? Evangelistas que se tiraban y se decían que aquí predico yo y tú predica allá y quién sabe qué y quién sabe cuándo. ¿Dónde en la Biblia dice, amados hermanos, que nosotros tenemos que pelearnos por las posiciones, por las iglesias? ¿Verdad? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Amados hermanos, estas cosas son cosas que son practicadas por gente que no ha conocido a Cristo. Amén. Y si en algún día lo han conocido, pero se alejaron y descuidaron de su vida espiritual y ahora están practicando las cosas de la carne. Amados hermanos, tenemos que entender muy claramente estas cosas. Que los frutos, nuestra vida es lo que el Señor está mirando. Lo que nosotros podemos decir, lo que podemos usar para discernir, o sea, verdaderamente, y usted mismo discernir si usted es salvo o no. Mire, ¿usted está practicando las cosas de la carne o está viviendo conforme al Espíritu? ¿Está dando los frutos o está haciendo las cosas que no le agradan a Dios, que dice la Biblia que no lo van a dejar heredar el reino de los cielos? Porque un cristiano verdadero se distingue no por los dones del Espíritu Santo, y ahorita vamos a entrar a eso, sino que se distingue por los frutos del Espíritu. Amén. Como dice el versículo 17, Dani, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mire, mi hermano, escuche esto. El hombre de Dios no se conoce por los dones del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque los dones del Espíritu hablan de quién es Dios en esencia en ellos.
Pero el hombre de Dios se conoce por los frutos, porque los frutos ya no dependen de Dios, sino de uno mismo, de cómo está sometido al Señor, para que el Espíritu, como hablábamos ahorita, para que los dones, para que el Espíritu se refleje en nuestras vidas, o para que los frutos se reflejen en nuestras vidas. Ahí se conoce de verdad quién y quién no es, quién está y quién no está. Santo. Mire, mi hermano, nosotros enseñamos así porque eso es lo que la Biblia dice. Nosotros, usted tiene que sentirse bendecido. ¿Por qué? Porque hay hombres todavía que todavía no se han doblado, no han buscado otra forma, sino que se mantienen en la palabra del Señor. Aleluya. Aún en todas las cosas que vengan, siempre hay un remanente fiel que predica, que enseña la palabra tal y como está. Pero hoy en día, como les decía al principio, hermano Dani, dice que aún muchos, dice que iban a seguir sus desilusiones, muchos, y por eso el camino de la verdad iba a ser blasfemiado. Pero gracias al Señor, que el Señor ha levantado jóvenes, caballeros y damas en diferentes lugares y todavía siguen enseñando lo que está escrito. Amén, amados hermanos. Eso es algo muy, muy especial, poder enseñar lo que la palabra dice, ¿verdad? Pero hermanos, les exhortamos siempre, lean la palabra. Sean como los de Berea, amados hermanos, porque lo que nosotros predicamos, por eso nosotros les animamos que ustedes después tomen su lápiz y su cuaderno, ¿verdad? Y estudien lo que nosotros estamos enseñando para que ustedes estén bien informados, amados hermanos, porque puede llegar otro, como dijimos, y predicar algo similar, pero cambiado. Y después ahí es donde tenemos los problemas, ¿verdad? Pero verdaderamente, amados hermanos, porque aparte de eso, ¿verdad? Los frutos, las obras de la carne, amado, eso hace que esta gente, estos falsos profetas, estos falsos maestros, que según dicen ser muy espiritual, hace que esta gente predique cosas que no son. Léame, mi hermano Walter, Lucas 6:45, para que veamos de qué predican. Cuando usted pone atención a las prédicas, amados hermanos, de esta gente que como dijo mi Señor Jesús, que son falsos profetas, son gente que dice ser buenos, pero son malos. Ahorita verá qué es lo que ellos hablan. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, amados hermanos, lo que hay en el corazón del hombre es lo que predica. Verdaderamente, si usted pone atención y póngale mucha atención a todas las prédicas que usted escucha en YouTube, en Facebook, en todo lo que usted escucha, porque hay muchos predicadores que predican bien, pero hay otros predicadores que no predican la verdad, ¿verdad? Debemos de escuchar de qué están hablando, porque mi Señor Jesús lo dijo, que los que tienen lo bueno en el corazón, la doctrina buena, la palabra buena, van a predicar lo bueno. Sea quien se ofenda, lo van a predicar, como estamos haciendo ahorita, ¿sí o no, mi hermano Walter? Amén. Pero los que tienen lo malo, los que tienen doctrina falsa, los que tienen creencias falsas, enseñanzas de hombres, eso es lo que van a predicar. Eso es lo único que ellos saben. Eso es lo que ellos quieren que sea aceptado como lo bueno. Pero el Señor a través de Pablo, cuando le escribe a Timoteo, también nos da una exhortación. Dice, 2 Timoteo 4:1, ¿verdad? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí nos puede enseñar algo Pablo muy grande. Que quizás la gente quiere escuchar cosas que ellos quieren escuchar conforme a sus concupiscencias. Y es por eso que hay tantos maestros falsos. Aquí lo dijo muy claramente, que teniendo ellos comezón de oír, se amontonarán muchos maestros
para enseñar lo que ellos quieren escuchar. Pero nosotros estamos exhortados, amados hermanos, a enseñar lo bueno, a predicar la palabra tal y como es, y no convertirnos en falsos profetas, y no convertirnos en gente que predica la mentira, gente que predica la maldad, sino que nosotros tenemos que ser gente que predica lo bueno y que da los frutos dignos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu. No dejarnos domar por las obras de la carne, sino vivir una vida agradable delante de nuestro Señor, amados hermanos. Eso es una exhortación, un ánimo muy bueno, amados hermanos. Queremos animarlos siempre que usted predique la palabra, que si usted está escuchando, usted está aprendiendo a predicar, si está empezando a predicar, amado, manténgase en la palabra, manténgase en la verdad. No se deje, amados, confundir. Tenga mucho cuidado. Que las obras de la carne no son lo que Dios quiere para nosotros, sino que nos dio su espíritu para que su espíritu nos haga brotar los frutos. Para que su espíritu nos haga que los frutos sean reales en nuestras vidas. ¿Verdad? Nuestro hermano Walter. Hermano Dani, ¿sabe cuál es uno de los grandes problemas? Dígame. Que mire lo que dice aquí Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas. Y uno de los grandes que los falsos profetas, ¿de dónde salen? De la misma iglesia. De la misma iglesia salen los falsos profetas. Mire lo que dice San Juan, primera de San Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Santo. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero me impacta el versículo 20 que dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mire, la iglesia tiene lo más hermoso, que es el Espíritu Santo, que el que revela lo que es y lo que no es, mi hermano. Aleluya. Nosotros tenemos la unción para la unción del Espíritu Santo para decir esto es así y esto no es así, mi hermano, porque eso es uno de los grandes beneficios. Por eso es que se cumple la palabra, que muchos serían arrastrados por la avaricia de estos hombres, porque tenían que hablar con palabras fingidas. Con esas palabras fingidas enredan a los creyentes y los convierten a sus herejías, mi hermano, a sus concupiscencias. Y por eso es que hoy vemos hoy en día hombres que predicaban la sana doctrina, hermano Dani. Y usted me preguntará, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina es enseñar verdades bíblicas. Siento la unción del Espíritu Santo, mi hermano, porque esta palabra nos consume, no la podemos callar. Y peor en estos últimos días como estamos, los tiempos están, mi hermano, las profecías bíblicas tal y como están, se están cumpliendo. Y nosotros no podemos hablarte bendición, yo sé que Dios te bendice y Dios bendice, pero en estos tiempos no es para estar tanto, hermano Dani, para estar diciendo Dios te va a bendecir. No, es tiempo de enseñar la palabra porque Cristo viene y nosotros tenemos que irnos con Cristo. Aleluya. Aleluya. Mi hermano, yo sé que la palabra nos cambia y eso es lo que tiene el efecto que tiene que ser en nuestras vidas, pero muchos no están dispuestos, Dani, a recibir esta palabra. Santo. A unos discípulos le dijeron a Cristo, Dani, maestro, ¿quién podrá ser salvo? Se le acercaron y Cristo les dijo, si ustedes quieren irse también, pues váyanse. Cristo los confrontó porque Cristo enseñó la verdad, porque Cristo en una ocasión estaba enseñando y se le acercaron los discípulos y dijeron, Señor, fuerte es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Y Cristo les dijo, si ustedes se quieren ir, pues váyanse también, porque la palabra es la verdad, mi hermano. Nosotros no podemos estar hablando otra cosa, sino lo que está escrito. Amén. Pues vamos a seguir con el versículo 21 de Mateo. Ahí es donde Dani quiere entrar, porque Dani tiene un punto importante ahí, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Wow. Mis amados hermanos, ¿verdad? Esto aquí es una declaración muy grande de mi Señor Jesús. Porque si seguimos leyendo, vamos a seguir leyendo, y dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow. Aquí podemos entender, amados hermanos,
que las señales, que los dones del Espíritu Santo no son lo que confirma que nosotros estamos bien delante de Dios, ¿verdad? Aquí podemos verlo muy claro, que el Señor Jesús mismo lo dijo, que la profecía, que la sanidad, que echar fuera demonios, los milagros, dones que Pablo puso ahí en la lista de los dones del Espíritu Santo, ¿sí o no, mi hermano Walter? Amén. Esos dones, solo porque se hacen, amados hermanos, solo porque el Espíritu Santo tiene misericordia de nosotros, o mejor dicho, misericordia de la gente que está pidiendo sanidad, está pidiendo liberación, solo porque el Señor Jesús en su misericordia nos usa muchas veces, no significa que usted ni yo estamos bien delante de Dios. Lo que nosotros atestigua que nosotros estamos delante de Dios es cómo nosotros estamos viviendo. Y los únicos que sabemos, amados hermanos, somos nosotros mismos, ¿verdad? Hacer la voluntad, aquí lo dice mi Señor Jesús, es uno de los requisitos para entrar al reino de los cielos. No solo el que dice Señor, Señor, no el que lo habla por boca, sino el que hace la voluntad de Dios. La que hace la voluntad de mi Padre, solo ellos entrarán al reino de los cielos. Lo dijo mi Jesús, no lo digo yo. Porque muchas veces la gente dice, ¿cómo tú puedes decir quién entra y quién no entra? No, yo no lo dije, lo dijo las palabras, lo dijo mi Señor Jesús. Amén. Aquí podemos entender, y una enseñanza muy linda que tuvimos una vez, que pude aprender, amados hermanos, ¿verdad? Que lo que nos lleva a seguir la voluntad de Dios, lo que nos lleva a reconocer qué es la voluntad de Dios, primeramente, es la comunión con Dios. Es la oración, es si nos comunicamos con Dios, es si tenemos una comunión íntima con Dios. Y Dios nos revela su voluntad. Aquí en la palabra nos revela qué es su voluntad. Y nosotros orando, Él nos da la fuerza, como dice la palabra. Él da el querer como el hacer para hacer las cosas buenas, para hacer su buena voluntad. Amados hermanos, orando, buscando del Señor, llenándonos del Espíritu Santo en todo tiempo, como lo dijo Pablo en Efesios 5, llenándonos del Espíritu Santo. Así es como nosotros podemos primeramente entender la voluntad y después queremos hacer la voluntad de Dios. El hacer como el querer como el hacer. Amados hermanos, si no queremos hacer la voluntad es porque tenemos contristado el Espíritu Santo dentro de nosotros. Si no queremos hacer la voluntad de nuestro Padre es porque nosotros no estamos en comunión con nuestro Padre. Pero cuando estamos en comunión plena con nuestro Señor, ahí es cuando queremos agradar a nuestro Padre con todo lo que hagamos. Queremos hacer la voluntad de nuestro Padre, levantar nuestras manos al cielo en lo íntimo y decir, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Guíame, Espíritu Santo. Tú ayúdame a hacer las decisiones que tengo que hacer. Ayúdame a alejar de las cosas que me tengo que alejar. Ahí es cuando hacemos la voluntad del Padre, cuando nos acercamos a nuestro Señor, cuando leemos la palabra. Amén. Cuando leemos la palabra y hacemos lo que dice la palabra, no solamente ser oidores olvidadizos, como lo dijo Santiago 1:23 al 25, ¿verdad? Que si leemos la palabra y la escuchamos solamente y no la hacemos, es como un hombre que mira el espejo y se olvida cómo es. Sino que nosotros tenemos que hacer lo que la palabra nos manda hacer, amados hermanos. Y hay ejemplos en la Biblia donde gente que no obedecía a Dios, que no estaban en obediencia, que no estaban en comunión con Dios, pero Dios dejaba que ellos profetizaran. ¿O no pasó eso, mi hermano Walter, con Saúl? Sí. En 1 Samuel 19, léalo usted cuando tenga su tiempito. Saúl ya andaba mal, andaba buscando matar a David. Y llegó a una ciudad donde él había mandado 3 de sus siervos. Y ellos, cada uno que llegaba, empezaba a profetizar. Y cuando llegó él, dice que empezó a profetizar hasta llegar a la casa de Samuel. Y ahí dice que se rasgó su ropa y estaba profetizando. Pero él estaba en desobediencia. Amados hermanos, ese es un ejemplo.
También quiero leer Deuteronomio 13. Y escuche esto porque esto es fuerte. Deuteronomio 13:1. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, que te anunciare señal o prodigio. Pero ahora escucha eso. Y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo. Y después dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios de todo vuestro corazón. Entonces hay profetas que van a profetizar y se cumple, o van a hacer señales y van a parecer que son de Dios, pero su fin, su mensaje, cuando ellos predican, es alejarnos de Dios, hacer lo malo, hacernos caer en pecado. Pero Dios dice, no escuches, porque ahí está la prueba si tú me amas o no. Estás siguiendo solamente los señales. Si estás buscando tú la sanidad, los evangelistas solamente. O si me amas a mí de verdad. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. Mano Dani, uno de los grandes puntos es, dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace a la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre, mi hermano? Hacer la voluntad del Padre es guardar su palabra. Mire lo que Cristo, mire lo que el ángel le reveló a Juan. Porque esa es la voluntad del Padre, es guardar su palabra. Porque San Juan 14:15 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Aleluya. Ese es conocer la voluntad del Padre. Y uno de los beneficios, Dani, que el ángel le revela a Juan en el Apocalipsis. Mire mi hermano, esto es guardar la palabra del Señor. Mire lo que dice Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10, mire lo que dice, ve, ese es conocer la voluntad del Padre. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mire, mi hermano, eso es conocer la voluntad. Cuando usted conoce la voluntad, usted guarda la palabra. Pero si usted todavía no conoce la voluntad, usted todavía no puede guardar la palabra. Y esto es uno de los beneficios que le da a la iglesia de Filadelfia. Juan le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo sé que no es fácil, mi hermano, guardar la palabra. No es fácil porque estamos caminando en un camino angosto, mi hermano. No es fácil. Aún Cristo lo dijo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Pero sabemos que no es fácil, pero el Espíritu Santo nos ayudará a caminar en el camino angosto. Él nunca te dejará y nunca te ha dejado, porque no es fácil. El que diga que es fácil andar en el camino angosto, mi hermano, es porque todavía no conoce a Cristo como tiene que conocerlo. No es fácil. Pero gracias al Espíritu Santo, mi hermano, que todavía Él nos guía, Él nos dirige, nunca nos va a abandonar y nunca nos va a dejar. Eso es conocer la voluntad. Porque como decía hermano Dani, el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y hay una pregunta que dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hoy hay mucha gente, mi hermano, que el enemigo usa también a los falsos profetas. Hay una generación de hombres que se ha levantado, mi hermano, haciendo milagros y haciendo tantas cosas. Nosotros sabemos que también Dios lo puede hacer. Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Pero también tenemos que discernir, mi hermano. No podemos dormirnos. La iglesia no puede dormirse. La iglesia tiene que estar despierta, mi hermano. Por eso es que Juan le decía, hermano Dani, a las iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque hoy en día, mi hermano, como tenemos orejas, pero no tenemos abierto el oído espiritual como Dios quiere que nosotros lo tengamos abierto para recibir esta palabra. Esta palabra la tenemos que recibir, hermano, con los que han conocido a Cristo con amor. Y con aquellos que no han conocido a Cristo, hoy es el momento donde nosotros te estamos hablando la verdad, que la verdad es Cristo. No podemos callar lo que está escrito, o no podemos estarte hablando tantas farándulas, poder hablando fábulas, hablando tantas cosas. No, es tiempo hoy de reconocer de que la palabra es Cristo. Aleluya. Sí, amados hermanos, y ya para terminar, ¿verdad?
Es algo muy serio. Entendemos, amados hermanos, que solo porque nosotros hacemos milagros, prodigios, echamos fuera demonios en el nombre de nuestro Señor Jesús, eso no significa que nosotros ya estamos salvos, que ya estamos ahí. Porque esta gente aquí, lo que nos está ilustrando nuestro Señor Jesús es que en el día de juicio, esta gente va a preguntar, pero nosotros, tú nos usabas y tú hiciste tales cosas en nuestras vidas y echamos fuera demonios y sanamos. Pero ellos se engañaron a ellos mismos, pensando que esas cosas son los que confirman que uno está salvo. Cuando verdaderamente lo que confirma que estamos salvos es lo que hacemos en nuestros tiempos secretos. Amén. ¿Qué es lo que hacemos en nuestro diario vivir? ¿Cómo es que vivimos? Vivimos conforme al Espíritu, guiados por el Espíritu, dando los frutos del Espíritu, amando a nuestro prójimo, amando a Dios sobre todas las cosas. ¿O solamente dependemos de que si sale un milagro, si sale un demonio o si nos llega una profecía? Y no queremos nunca menospreciar los dones del Espíritu, nunca, porque esos son para edificación de la iglesia, esos son especiales, amados hermanos, y le damos gloria a Dios por los dones del Espíritu. Muchas gracias a nuestro Señor que nos usa en los dones del Espíritu. Pero examinémonos. ¿Cómo usted vive cuando está encerrado en su cuarto, joven, jovencita, caballero, dama? ¿Cómo es que usted vive cuando están en casa? ¿Cómo vivimos cuando estamos en lugares donde nosotros pensamos que no hay hermanos? Cuando pensamos que el pastor aquí no me ve. ¿Cómo es que vivimos? Cuando el Señor dice, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. No que los dones son malos, no. Sino que en su vida diaria, en su vida secreta, ellos hacían la maldad. En otras palabras, Dani, conociendo la verdad, Santo. se fueron en contra de la verdad. Y por eso Cristo le dije, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow, conociendo la verdad, hermano Dani. Nunca tuvieron comunión verdadera con nuestro Dios. Nunca perdieron la vida de oración prácticamente, la vida de lectura bíblica, de devoción, ¿verdad? Entonces, yo quisiera hacer una oración, amados hermanos, y apliquemos esto a nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por los dones del Espíritu Santo, pero recuerde, hermanos, que lo que mira a Dios, porque los dones, recuerde que no somos nosotros. Los dones es Dios obrando. Pero como dijo mi hermano Walter, lo que mira a Dios es cómo nosotros nos sometemos a Él y dejamos que esos frutos sean producidos en nosotros, que dejamos que nuestra vida sea santa delante de Dios. ¿Cómo es que nosotros nos sometemos? Ahí se van a reflejar los frutos, Dani. Amén. Porque que no seamos como aquella higuera que cuando Cristo llegó y no hay frutos en la higuera. Santo. Nosotros, amados hermanos, no podemos tomar crédito por los dones, pero nosotros seremos responsables por los frutos que nosotros produzcamos. Amén, gloria a Dios. Palabra poderosa. Amados hermanos, incline su rostro ahí donde está. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta linda lección. Padre Santo, Padre bueno, tú que estás en gloria. Te damos la honra, te damos la alabanza, Señor, solo a ti. Porque tú eres, Señor, el que nos has hablado en esta noche, Señor amado, en esta tarde, Señor. Que tu palabra, Señor, nos habló, Señor, nos penetró como espada de dos filos. Penetró las almas, Señor, y yo lo sé porque tu palabra es poderosa, viva y eficaz. Padre, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que quizás, Señor, están pasando tiempos donde están confundidos, Señor. Te pido, Señor, que tú les ilumines para que ellos entiendan, Señor, que lo que nosotros producimos son los frutos, que los dones son tuyos, Señor amado, y no nuestros, sino que los frutos es lo que confirman que nosotros somos salvos. Padre Santo, te pido por mis hermanos que están pasando tiempos difíciles. Padre, te pido, Señor, también por discernimiento y sabiduría para mis hermanos, Señor, para cada uno de nosotros, para poder, Señor, discernir y tener la sabiduría de discernir lo bueno, las enseñanzas buenas, las enseñanzas malas, para tomar decisiones correctas en nuestras vidas, Señor. Te pido Señor, hoy, Señor, por cada uno de mis hermanos, que hoy te necesitan, mi Padre Celestial, para que tú les ayudes, Señor, a seguir adelante y no
escuchar, Señor, y caer en fábulas, sino, Padre Santo, seguir predicando, Señor, el evangelio como debe ser, enseñando las enseñanzas como deben ser y no terminar siendo falso profeta, para que el día que nosotros, Señor, nos encontremos contigo, Señor, cara a cara, Señor, no vaya a ser que tú nos digas que nunca nos conociste, sino que tú nos digas, Señor, que hemos sido fieles en lo poco para poder entrar, Señor, en tu gozo, mi Señor Jesús. Te lo pedimos, Señor, porque queremos, Señor, entrar en tu gozo, mi Señor Jesús. Y ahora también, Señor, te pido por cada uno de los amigos que están escuchando, ¿verdad? Y amigos, si usted quiere recibir hoy al Señor y quiere cambiar su vida, quiere decirle, Señor, obra en mi vida, quiero ser diferente, ya no quiero ser igual. Ahí donde está, incline su rostro y repita rápidamente conmigo: Señor Jesús, vengo ante ti pidiendo perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados y reconozco que soy pecador. Te pido que tú me limpias con tu sangre, que tú me perdones por todos mis pecados y que me llenes con tu Espíritu Santo para que yo pueda de ahora en adelante vivir una vida delante de ti que sea Amén. agradable. Te pido perdón, Señor amado, y te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú vengas por tu iglesia yo pueda subir al cielo contigo, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora, a las 6. Y si quiere escuchar más palabra de Dios, sintonícese a las 5 con nuestro hermano Luis y Lili Álvarez. A las 5 de la tarde, ahí con el ministerio Sanando Heridas. Nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga y Dios le guarde. El hermano, le bendecimos en el nombre de Jesús y recuerde siempre, Cristo le ama. Santo, Dios les bendiga.